hermano Miguel si nos puede iniciar para poner este tiempo en las manos de Dios. Sí. Bueno, hermano, buenas tardes. Vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, Señor, te pedimos acompañes en estos momentos, cada momento de nuestras vidas, pero hoy que te manifiestes tu Santo Espíritu en el estudio que tendremos de tu palabra, Señor, danos discernimiento para conocer. Señor, ilumina también al hermano Martín para que pueda transmitirnos lo más fielmente tu palabra, Señor. Te pido por los hermanos aquí presentes, Señor, que tengas presente en sus corazones todo lo que tú nos das. Te lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Excelente. Pues vamos a arrancar con la lección 2. Pueden buscar en sus discipulados de la creación a Cristo la lección 2. Y vámonos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y quiero pedirle de favor a algún hermano o hermana que nos acompañan que pueda leer desde el versículo 1 hasta el 26. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 26. ¿Alguien que lo quiera compartir? Y recuerden, estamos en la lección 2 de nuestro discipulado bíblico de la creación a Cristo, descubriendo de forma cristocéntrica al Señor en el Antiguo Testamento, de Adán a Cristo. ¿Alguien quiere compartir? Génesis capítulo 1, versículo 1 al 26. Amén. Adelante, hermana. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. El 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y la tiniebla la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar y descúbranse los secos, y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que de fruto según su género, que sus semillas estén sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero, y dijo, luego Dios, haya lumbrera en la expansión los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de las señales para las estaciones, para día y año. Y sea pues lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. En él abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que eran buenos. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos,
y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, día quinto. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según género y bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganó según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermana Marisol. Ahí tenemos cómo Dios fue creando y cómo la constitución de la creación de Dios se va ejecutando en cada día de la creación, ¿verdad? Tenemos muchas teorías que el mundo propone acerca de cómo comenzó a existir todo, pero todas esas teorías son antibíblicas y no se pueden sustentar, no se pueden comprobar, pero solamente lo que nos dice la palabra de Dios sí tiene un origen verdadero. La Biblia es la información de primera mano que nos dice cómo comenzó todo en Génesis y nos dice cómo va a acabar todo en Apocalipsis. También nos dice cómo el hombre puede ser salvo, que es el mensaje más importante de la Biblia, el Evangelio, ¿verdad? A través de Jesucristo, no a través de nuestras buenas obras. Dice aquí en nuestro estudio de la lección capítulo 2, la creación. Hay varias teorías sobre el origen de la Tierra. La teoría que más suena es la del Big Bang o la gran explosión. También hay muchas teorías acerca del origen de la vida. La que más se enseña por todos lados es la evolución. Esta teoría dice que nuestros ancestros fueron unos monos. Los cañaris en el Ecuador creían que los hombres venimos de unos pájaros llamados guacamayos. Así cada tribu, cada sección de la tierra propone teorías distintas, pero ninguna se acerca a la verdad. Solo la Biblia, la palabra de Dios, tiene la verdad. Como un comentario, esos esqueletos que han encontrado del Homo erectus, el Australopithecus, el hombre de Cromagnon, etcétera, etcétera, no son nada más y nada menos que puras tonterías. Actualmente los científicos, inclusive ateos, han comprobado que esos cráneos encontrados pertenecen a personas con artritis, personas con deformaciones en la corteza cerebral. No son cavernícolas como la teoría de la evolución propone, que el hombre salió del mono. No vemos hoy en día a un mono semiconvertido en humano, ni tampoco vemos a otro ser viviente, algún animal, a medio evolucionar. Vemos que se adaptan a los ecosistemas algunas especies, como los pájaros, que tienen sus picos curviados porque cambiaron de ecosistema, ¿verdad? Pero no vemos que un pájaro se convierta en otra especie diferente. No vemos que un mono se convierta en humano y han pasado cientos de años para comprobar que no es de esta manera. También muchos proponen que salimos de un organismo unicelular que se convirtió en pluricelular del agua. Pero aquí en la palabra de Dios, lo que nos compartió la hermana Marisol, dice que Dios creó los monstruos marinos del agua y los seres vivientes del agua, pero luego dice el Señor en su palabra que los seres vivientes, los animales terrenales, los creó de la tierra, tal como creó a Adán. De hecho, Adán significa hecho del polvo de la tierra. Eso significa el nombre de Adán, hecho del polvo de la tierra. Dice aquí en nuestro estudio, muchos arqueólogos y científicos han criticado el libro de Génesis, diciendo que es una historia mitológica y falsa. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos más recientes han confirmado detalles exactos que apoyan el relato de Génesis sobre la creación. Mientras ningún científico puede decir a ciencia cierta cómo empezó todo, la Biblia comienza diciendo en el Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Para que haya un principio tuvo que haber un comienzo y esto implica un tiempo. Ahí tenemos el tiempo, los cielos, ahí tenemos el espacio y la tierra, ahí tenemos la materia. Dios creó todas las cosas. Dentro de los atributos incomunicables de Dios está la aceidad. A Él nadie lo creó, a Él nadie lo hizo existir, pero sin embargo, con toda seguridad, Él ha hecho existir todas las cosas y todas las cosas por Él han sido hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Así vemos como el Evangelio de Juan capítulo 1 nos lo enseña, ¿verdad, amados hermanos? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas en el principio por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la luz de la vida.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo Jesús estaba. El mundo por Jesús fue hecho. Juan 1, versículo 10. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que las religiones no pueden hacer nacer de nuevo a un incrédulo. Es solamente el Espíritu Santo, es voluntad de Dios. Luego nos dice que de su plenitud, ¿de la plenitud de quién? De Cristo. Pero antes de eso nos dice lo mismo que indica el versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo, 1:14, aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. ¿Y quién quiere leer Génesis 1, versículo 3? ¿Alguien quiere compartir Génesis capítulo 1, versículo 3? Bienvenido, hermano Paco, bienvenidos, hermanos. Adelante, adelante, hermano Eduardo. Bueno, hermano, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Gracias, hermano Diego. Ahí está la poderosa palabra de Dios diciendo, hágase la luz. Y con el poder de su palabra se hizo. ¿Cómo creó Dios la luz? Antes de que existiera el sol y la luna, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, solamente lo dijo. Solamente empleó ejecutando con el poder de su palabra y la luz fue creado por Dios. Dice que aquel verbo, aquella palabra que creó el universo, se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por eso el sacrificio que hizo en la cruz es totalmente suficiente y tiene poder inagotable de salvar a los pecadores porque es Dios mismo hecho hombre, el Hijo de Dios Jesucristo, aquel verbo que se hizo carne. La vida eterna se nos manifestó, habitó entre nosotros. De su plenitud podemos tomar todos, todos. Los que pertenecen al grupo de los que creen en Él, obviamente, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice aquí en nuestro estudio, la Biblia no es un mito, sino una historia verídica. La palabra Génesis significa principio u orígenes, y nada ni nadie excepto Dios existió antes del principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra creó significa formar algo de la nada. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y le voy a pedir de favor a nuestra hermana Cris que nos lo pueda compartir. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y mientras lo busca nuestra hermana y nosotros también, recuerden que el hombre siempre trata de entender la creación desde su propio punto de vista, desde su mente intelectual. Y no se puede entender sin fe cómo Dios creó el universo. Y cuando decimos sin fe, no nos referimos a una fe ciega, sino a una fe que está basada en los hechos escriturales de la palabra de Dios. El fundamento está firme, el cual es Cristo, y Cristo está por todas partes de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia trata de Jesús. Adelante, hermana Doris. Leo la palabra. Sí, por favor, hermana Cris. Hebreos 11:3. Sí, por favor, hermana. Dice, bueno, leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Precioso ese versículo, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer cosas de la nada. Gracias, hermana Cris. Solamente nuestro gran Dios puede hacer todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún lo que no podemos ver. Todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Dios. ¿Alguien quiere leer Romanos 1:20? Romanos capítulo 1, versículo 20.
Hermana Day o hermana Nay, si quieren lo pueden compartir. Hermana Marisol, creo que ya lo tenías. Disculpa, hermana, ¿lo quieres compartir? Sí, Adelante, amada hermana. dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Gracias, hermana Marisol. Realmente hasta el ateo más ateo del mundo sabe que Dios existe. Realmente el ateísmo es una religión más. El ateo que dice no creer en Dios sabe que Dios existe, hermanos. Solamente que no le gusta creer en el Dios de la Biblia porque ama las tinieblas o está enojado con Dios. Por eso la palabra de Dios, el salmista dice el necio, no hay Dios. Pero todas las cosas visibles dan testimonio de que Dios las creó, de modo que no tienen excusa. Si nosotros vemos unos cuadros de pinturas, tuvo que haber un pintor. Si nosotros vemos algunas artesanías, tuvo que haber algún artesano, no se hicieron de la nada. Si nosotros vemos grandes edificios, tuvo que haber un arquitecto, un constructor. De la misma manera, cuando nosotros vemos los ecosistemas, las abejas, los animales, los felinos, las aves, las flores, las plantas, las estrellas, tuvo que haber un creador. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No tiene excusa el hombre. El hombre sabe que Dios existe. La pregunta es si creen lo que ese Dios único y verdadero hizo por nosotros. ¿Y en dónde lo hizo? ¿Y cuál es su nombre? ¿Y por qué necesitaba venir en forma de humano? ¿Y qué salió de su cuerpo al dejarse colgar en esa cruz, en el Calvario? Hermano Miguel, miré su manita levantada hace rato. Sí, hermano, nada más quería hacer una precisión, ¿no? Habla de la creación, pero como que hay dos creaciones, siento yo. Una es cuando crea todo el cielo, la tierra, todo lo del mundo, las galaxias, todo. Pero hay otra creación del mundo eterno, por decir. No veo aquí de cuando creó los querubines, a los ángeles, a todo eso, ¿no? Que ya existía antes de Génesis 1:1. Uh-huh. O estoy mal, no sé. Bueno, hermano, los seres espirituales creados por Dios se estudiaron la lección pasada y la lección antepasada y sí se mencionaron los versículos. Dice que Dios creó a todos los ejércitos de los cielos y que eran millones de millones. No sé si se acuerda de ese texto. Pero cuando Dios crea a estos seres espirituales, ya había creado el tiempo, el espacio y la materia. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios 12 que existen 3 cielos. Y también en el Antiguo Testamento dice que Jehová hizo los cielos y los cielos de los cielos. De esta manera que también en el Antiguo Testamento podemos comprobar que son 3 cielos. El primer cielo, pues donde nosotros estamos y miramos las nubes, ¿verdad? El segundo cielo, donde están las galaxias, los planetas, las estrellas, los agujeros negros, etcétera. Y el tercer cielo, que es donde físicamente habita Dios, en la eternidad donde no existe el tiempo, que es en donde están los lugares celestiales, donde nosotros estamos unidos posicionalmente a Cristo como una nueva creación. De ahí surgieron los espíritus nuevos y rectos que el Espíritu Santo engendró y vino a morar adentro de nosotros en el momento de nuestra conversión, cuando nos hizo nacer de nuevo por la gracia de Dios, ¿verdad? No por nuestras obras, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Dice aquí en nuestro estudio, Hebreos 11:3. Este versículo de Hebreos 11:3 es muy importante, hermanos. No solamente desde el punto de vista de cómo Dios creó las cosas, sino también como una herramienta de aprendizaje. Dice que por la fe entendemos, es decir, que sin fe es imposible entender algo. El versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Esto es un principio de discernimiento espiritual para los hijos de Dios, los que están sellados con el Espíritu Santo. Sin fe, el Espíritu Santo no nos va a dar discernimiento de nada. Por la fe vamos a entender. Ahora, yo no me tengo por qué esforzar por tener fe.
Desde el momento de que nacimos de nuevo, fuimos regenerados, el Espíritu Santo ya introdujo la fe de Jesús adentro de nosotros, quitó nuestros corazones de piedra y nos dio corazones nuevos de carne. Solamente tenemos que aprender a echar mano de esa fe que ya nos fue concedida gratuitamente en Cristo Jesús. Y por la fe vamos a entender poco a poco todas las cosas que están en la palabra de Dios. Sin embargo, no las vamos a alcanzar a entender todas. Como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando llegue el cumplimiento de todas las cosas, conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero ese versículo también a veces se usa como excusa para no aprender más de la palabra de Dios. Y Dios no quiere que nos estanquemos. Dios nos quiere hacer crecer en su gracia y en conocimiento. Si bien ni siquiera el apóstol Pablo pudo entender todos los misterios y todas las cosas de la palabra de Dios, pero sí podemos ser enseñados por el Espíritu Santo en gran parte, ¿verdad? Y Él nos puede enseñar muchas cosas preciosas que están aquí en su palabra. Miren, aún en la dispensación de la ley, el rey David, en el Salmo 139, versículo 17 y 18, dice: oh, cuán hermosos me son tus pensamientos, oh Dios, si los enumero, quedo maravillado. Imagínense, hermanos, eso es en la dispensación de la ley. Antes de que Cristo viniera hecho carne, el rey David tuvo esa experiencia con el Espíritu de Dios. No estaba circuncidado su corazón, el Espíritu Santo venía sobre él y se iba. No moraba permanentemente en el rey David. Pero ahora nosotros en la dispensación de la gracia tenemos la dicha inmerecida de tener la mente de Cristo y de que el Espíritu Santo, la unción del Santo permanece en nosotros para siempre. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Él es nuestro Maestro. Jesús mismo dijo que Él enviaría el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos. Y Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y nos recordaría todas las cosas que Él nos habló y nos enseñó y nos las haría saber, que tomaría de lo suyo y nos lo haría saber. Juan capítulo 16, ¿verdad? Nos habla acerca de esto. Juan capítulo 14 también. Bienvenidos, amados hermanos que se van conectando. Bienvenido, hermano Octa. Me da gusto verles, amados hermanos. Ahora miren, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Eso dice 2 de Pedro capítulo 1. Y dice que nosotros hacemos bien en estar atentos como antorchas para que alumbren en todo tiempo. Todo lo que el creyente necesita saber está en el libro de Dios, la Biblia. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 propósitos. Cuando la Biblia dice un para, hay que detenerse y meditar en lo que el Espíritu Santo está diciendo en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Punto número 1, propósito número 1. Para redarguir, propósito número 2, para corregir, propósito número 3, para instruir en justicia. Ahí están los 4 propósitos de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto en el griego quiere decir maduro en la fe, o sea, formado a la imagen de Cristo cada vez más. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el Espíritu Santo produce la vida de Cristo en y a través de nosotros, las obras de la vida de Jesús se manifiestan en nuestros cuerpos mortales y sin necesidad de esforzarnos, rindiéndonos totalmente al poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios traslada la vida de Cristo que está a la diestra del Padre hasta nuestra condición terrenal, reflejando así la luz de Cristo. Hace brillar a Cristo en nosotros y somos la sal y la luz del mundo, pero ese proceso lleva tiempo en que nosotros nos demos cuenta que no es con nuestra propia fuerza, ni con nuestras propias capacidades, ni con las características sobresalientes de nuestra vieja naturaleza, ni dependiendo de nuestra voluntad humana, sino dependiendo en el poder del Espíritu de Dios y descansando en Cristo, viviendo por gracia, por fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Dios no nos salvó por gracia y nos justificó por la fe de Cristo, para ahora dejarnos vivir a la deriva, conforme al esfuerzo personal de cada uno, para nada. Él nos selló con su Santo Espíritu, para que Cristo en nosotros viva la vida cristiana, porque nosotros no podemos, somos débiles. Nada más que hay creyentes que tardan más en aceptar esa realidad que otros. Algunos se resisten a la idea de considerarse débiles, y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestras fortalezas carnales. Dice aquí en nuestro estudio, Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Trate de imaginarse cómo habrá sido esto. Ahora, ¿por qué se movía sobre la faz de las aguas? Recuerden que en la lección pasada estudiamos cómo en Ezequiel 28
en Isaías 14, la historia del lucero de la mañana, Satanás ya había caído a la tierra antes de que Adán y Eva fueran creados por Dios, antes de Génesis 1:26. Satanás ya había caído a la tierra, por eso ya había tinieblas en el abismo. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Ezequiel 28 e Isaías 14 que el abismo miró a Satanás, que el Sheol miró a Satanás y se maravilló. Por eso ya había tinieblas en el abismo. Dios es un Dios de orden y un Dios de paz, no un Dios de confusión. Él no crea algo de forma desordenada, pero como ya había entresacado fuego en medio del querubín protector y lo había expulsado del cielo y arrojado a la tierra, entonces ya había caído al abismo y ya había tinieblas en el abismo. Por eso en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo llegó a estar desordenada y vacía? Porque cayó Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto lo dice Jesús justo después de que los discípulos se maravillan de que los demonios se les sujetan en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice, no os maravilléis porque los demonios se os sujetan en mi nombre, sino maravillaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué lo vio? Porque él mismo lo expulsó, porque él mismo es Dios. Entonces cae al abismo, hay tinieblas en el abismo, y por eso ya está desordenada y vacía la tierra. Y por eso el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, porque Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Y en el abismo ya había tinieblas. Dice aquí en nuestro estudio bíblico, Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Trate de imaginarse cómo habrá sido esto. Nada de luz, aguas por doquiera, nada de vida, y de pronto el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las aguas. La palabra mover es traducida como agitar, batir, revolotear. Imagínese esto en su mente. Dios, el Espíritu Santo, estaba moviéndose, revoloteándose y batiéndose sobre las aguas, vibrando con una energía dinámica para crear todas las cosas. Y en el versículo 3, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No el sol, sino la luz. Vean cómo Dios es todopoderoso y Él, antes de crear la lumbrera mayor y la lumbrera menor, Él crea todos los árboles, todos los vegetales, todas las plantas, todas las semillas, según su género, según su especie, y no existía la lumbrera mayor ni la lumbrera menor, pero ¿quién fue quien les dio vida? Dios mismo. Dice aquí en nuestro estudio, el Salmo 29, versículo 4, ¿alguien lo quiere compartir? Salmo capítulo 29, versículo 4. Salmo 29, 4, hermanos. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermano. Salmo 29, versículo 4. Por favor, hermana. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. Como podemos ver, en muchas partes de la Biblia podemos ver el poder inagotable e infinito que tiene la palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el único que cuando dice algo puede crear cosas. En Génesis capítulo 1:1 podemos ver al Padre creando cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí la hermana Nay nos acaba de compartir otro versículo más en el Salmo 29:4. La voz de Jehová es voz de potencia. Podemos ver también al Espíritu Santo creando cosas en el Salmo 104, versículo 130. Versículo que no les gusta a los testigos de Jehová, por cierto. ¿Alguien lo quiere compartir? Salmo 104, versículo 30. ¿Lo quieres compartir, hermana Dale? La faz de la tierra. 30 dijo, hermano. Sí, porfa, hermana Dale. 104:30. Sí. Amén. Envía tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermana Dale. Ahí vemos al Espíritu Santo creando cosas. Recordemos que solo Dios puede crear cosas. Ahora busquemos
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Hermana Doris, ¿quieres compartirlo? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Amén, amén. Juan 1, 1:10. la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Ahora vemos al Hijo creando cosas. ¿Nos damos cuenta? Es el mismo Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, ¿verdad? Ahora, aquí en nuestro estudio dice, en las últimas décadas el hombre ha descubierto más sobre el universo de lo que conocía en las generaciones pasadas. Estadísticas sobre este universo maravilloso. Si estuviéramos viajando a la velocidad de la luz, 186,000 millas por segundo, podríamos hacer 7 viajes alrededor del mundo en un segundo. En esa velocidad tomaría 4 años para llegar a la estrella más cercana, 59,000 años para llegar al final de nuestra galaxia y 750,000 años para llegar a la próxima galaxia. La galaxia en la cual estamos tiene 200 billones de estrellas. 1 millón de ellas son del tamaño del Sol, el cual es una estrella de tamaño mediano. Hay tantas estrellas como lo hay granos de arena en todas las playas del mundo. De esta manera Dios con su palabra creó todo lo que existe. ¿Alguien quiere volver a leer Hebreos 11, versículo 3? Buenas noches, bendiciones. Hermana Yuri, Dios te siga bendiciendo. Sí. Adelante, hermana. Amén. Saludos de Venezuela. Saludos, hermana. Leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Gracias, hermana Yuri. Ahora miren, vean cuántos versículos en las Escrituras hay en donde nos muestra que la palabra de Dios tiene un inmenso e infinito poder para crear todas las cosas, el universo. Vean nada más esa pequeña demostración de lo grande que son las estrellas, cuántas billones de estrellas hay, el segundo cielo, ya ni siquiera en este mundo, ¿verdad? El hombre no ha podido llegar a lo más profundo del mar. La parte más profunda del mar, el hombre no ha podido llegar. Y de hecho la palabra de Dios dice que nunca lo va a poder hacer. Jehová dice que si algún día el hombre llega a las partes más profundas del mar, entonces ese día él va a dejar de amar a Israel. Esto quiere decir que nunca va a suceder. Si el hombre no puede llegar a las partes más profundas del mar, ahora imagínense tratar de explorar el segundo cielo, donde está el espacio, los planetas, las estrellas, los agujeros de gusano y todas esas cosas. Es algo tremendo eso. Y todo eso Dios lo hizo con el poder de su palabra. Vamos a buscar Hebreos, ahí mismo atrasito, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 3. Y miremos quién es Jesús. Jesús es Dios mismo, el verbo de vida, el verbo que se encarnó. La palabra de Dios se hizo carne. Y vean cómo creó Dios el universo completo. ¿Alguien quiere leer Hebreos capítulo 1, versículo 3? Dice, el cual viendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, hermano Miguel. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerden, en Génesis 1:3 solo lo dijo y se hizo la luz. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Génesis 1:3. Aquella poderosa palabra que creó el universo se manifestó a este planeta, nacido de una virgen de la tribu de Judá, del linaje de David, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Ahora miren lo que dice aquí en nuestro estudio. El orden de la creación. El segundo día, Él creó la atmósfera y el cielo. El tercer día, la tierra y el mar, y la vida vegetal.
El cuarto día se podían ver al sol, la luna y las estrellas. El quinto día, Dios dio la palabra para crear un número asombroso de animales. Él creó cada tipo de animal con la capacidad de reproducirse. Los perros tienen perritos, los gatos tienen gatitos, etc. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 3 al 25. Y les voy a pedir que me vayan siguiendo. Es necesario que leamos varias veces los mismos versículos para que el Espíritu Santo vaya escribiendo en las tablas de nuestros corazones lo que Él nos quiere enseñar. Hace rato la hermana Marisol ya nos compartió esta lectura, pero vamos a ver nuevamente del versículo 3 al 25 de Génesis capítulo 1. Y síganme con sus vistas, por favor, amados hermanos. Los días de la creación. Génesis 1:3. Y dijo Dios, solo lo dijo, sea la luz, y fue la luz. De la misma manera Él hizo resplandecer la luz del Evangelio en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas, la luz de las tinieblas, perdón. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Y quién dijo en Juan 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien quiere Jesús. Jesús. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Así es, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Jesús. Dice Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Un dato bastante curioso aquí, amados hermanos. Vean cómo el calendario lunar de Dios se está ejecutando desde el principio de la creación. Por eso el calendario de los judíos es el correcto, porque respeta el orden secuencial de la creación del Génesis. 360 días, no 365 días. Y el día comienza a las 6 de la tarde y termina hasta el día siguiente a las 6 de la tarde, dependiendo de en qué país estén, ¿verdad? Porque en algunos países es distinto, obviamente, la zona horaria. Dice el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Sabemos que las nubes, que son el polvo de los pies de Dios, de acuerdo a lo que dice Nahum 1:3, se cargan de agua y Dios hace llover, ¿verdad? Lanza sus potentes truenos, rompe las nubes y hace caer lluvia sobre la tierra y bendice a los agricultores y a todos los hombres, a justos e injustos, creyentes y no creyentes. Se le conoce como la providencia de Dios, que es por igual a todos los hombres, a pesar de que nadie lo merece en realidad. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahí vemos cómo Dios va ordenando y mandando a su propia creación los límites, tal como nos dice también en el libro de Job. Él puso límites al mar y le dijo, de aquí no pasarás. Bien interesante esto, ¿verdad? Y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Recuerden que la mayoría de las parábolas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo usan los principios de agricultura, usan las semillas. He aquí el sembrador salió a sembrar, la parábola del jornalero, la parábola del fruto, la parábola de la semilla de mostaza, etcétera, ¿verdad? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él. La simiente está en el árbol. Recuerden las parábolas de Jesús. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vean cómo comienzan los días. Dijo luego Dios, haya lumbreras. Aquí está la creación del sol y la luna.
en la expansión de los cielos. O sea que se está refiriendo al segundo cielo, hermanos, no al primer cielo. Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y si ustedes ven en Génesis capítulo 15, dice que inclusive estas lumbreras, por ejemplo la luna, marcan los días de las estaciones y el día de la sementera, o sea, de la siembra. Son señales que le sirven a los agricultores para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, aquí se refiere al segundo cielo, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes. Aquí podemos ver, amados hermanos, que los seres vivientes marinos, Dios los crea de las mismas aguas. Pero no nos confundamos, porque esa teoría que el hombre hace, esas filosofías que se saca, incluyendo la de la evolución, que un organismo unicelular empezó a evolucionar adentro del agua y se convirtió en pluricelular, y luego le salieron patitas y el tiburón empezó a caminar a la orilla de la playa, y después de millones y millones y millones de años le salió otra patita y ya empezó a poder respirar afuera del agua. Todas esas son tonterías. Ahorita lo vamos a ver. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y fíjense lo que dice, que las aguas produjeron según su género. Pero ahora vean, los animales terrestres no vinieron del agua, como dicen esos científicos con esa falsa ciencia que enseñan. Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y ahora vean los animales terrestres que no son voladores, ¿verdad? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25, vean de dónde sacó Dios, de dónde creó Dios estos animales. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Hasta ahí nuestra lectura de la secuencia de la creación de Dios. Un dato curioso, amados hermanos, es que en la tabla periódica vemos los elementos de la tabla periódica, y 4 de estos elementos de la tabla periódica los tiene la tierra, el polvo de la tierra. Entonces vemos que Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando los científicos extraen un tejido de carne humana y lo analizan y lo investigan, pueden encontrar estos mismos 4 elementos que existen en la tierra y que están en la tabla periódica en los tejidos de la carne del ser humano. Obviamente para nosotros no es ninguna sorpresa esto, porque la palabra de Dios ya decía que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Pero ni aún así muchos de ellos se convierten al Señor y creen en lo que dice la Biblia como la primer fuente de autoridad, como un absoluto, en donde Dios mismo está describiendo cómo hizo todas las cosas. Dice aquí en nuestro estudio, en una familia que está esperando su primer bebé, ¿qué hacen los padres? Preparan un cuarto, compran ropita, tienen todo listo para el arribo del bebé. Suplen sus necesidades y le dan mucho amor. Podemos decir que de igual manera Dios preparó todo para Adán. Vean, cuando Dios creó a Adán, él ya tenía el jardín del Edén listo. Las plantas, los vegetales, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, los animales, los ecosistemas. Todo ya lo había hecho Dios para poner al hombre en el jardín del Edén. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Quién quiere compartirlo, amados hermanos? Génesis 1, 26. Adelante, hermano Diego. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal sé que arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Hermano Ángel, ¿verdad? No, soy el hermano Damián. Ah, hermano Damián. Muy bien, hermanito Damián. Muy bien, gracias a Dios. Entonces ahí tenemos cuando Dios hace al hombre, ¿verdad? Génesis 1:26. Adán significa hecho del polvo de la tierra. Dice aquí en nuestro estudio. Efesios 2, versículo 10. ¿Quién quiere leer Efesios 2, versículo 10? Amén. Amén, hermano. Adelante. Dele, hermanita, dele. Le paso la... Gracias, hermana. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Gracias, hermana Yuri. Desde que Adán cayó, sabemos la historia, ¿verdad? Como Adán cayó, no le creyó a Dios y la incredulidad de Adán produjo desobediencia y mató a la raza humana. El espíritu de Adán se rompió y quedó separado de Dios por el pecado. Y Dios tuvo que expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. Desde ahí surge la promesa de la salvación en Génesis 3:15, el protoevangelio. Dios le da su sentencia profética a la serpiente malvada, al diablo, ¿verdad? Y le dice, pondré enemistad entre tu simiente. Y por eso es importante recordar en dónde estaba la semilla, en el árbol, en el día de la creación. Entonces Dios le da su sentencia profética a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella, o la semilla, se puede traducir como semilla, la semilla de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra simiente o semilla quiere decir descendencia. Está anunciando que el hijo de una virgen aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente atravesaría los pies de este Salvador, que fue lo que pasó cuando Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Pero el diablo ignoró que cuando los clavos atravesaron los pies y las manos de nuestro Señor Jesucristo, también atravesó su propia cabeza, una herida mortal. Y el Señor resucitó al tercer día y venció a la muerte. Pero el diablo ahora es un enemigo vencido que está próximo a ser destruido en el lago que arde con fuego y azufre, después del reino milenial. Ahora dice aquí en nuestro estudio, y algo importante, amados hermanos, por si surge la duda o si alguien los trata de confundir. Cuando dice en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, es una palabra plural, hagamos. Pero tengamos cuidado de no pensar que está hablando de una Trinidad católica. La Trinidad bíblica, no católica, es algo bien diferente a lo que la religión tradicional ha enseñado por siglos. Ellos piensan, los católicos, que siempre antes de la existencia de todo, en la eternidad, existían tres dioses, ¿verdad? O tres seres divinos. Eso no se puede sostener bíblicamente. La Trinidad bíblica, el Dios Trino, que sí se puede demostrar a la luz de las Escrituras, aunque la palabra Trinidad no exista, pero sí se puede demostrar la enseñanza, es que el Hijo sale del Padre en la eternidad. Apocalipsis 13, versículo 8. Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro lo vuelve a repetir, que el Hijo de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo hemos enseñado en otras lecciones y en otros estudios, pero por si alguien no lo ha oído aún, no es una enseñanza nueva, está en la Biblia. Pero como nosotros salimos del catolicismo, la mayoría de los que estamos aquí presentes, nos cuesta mucho trabajo apartarnos de las enseñanzas de la religión tradicional y queremos arrastrarlas al cristianismo. Y esa parte es algo muy difícil, pues, que nos cuesta mucho trabajo dejar. La enseñanza bíblica del Dios Trino no dice que eran tres seres divinos coeternos. Dice que es un solo Dios único y verdadero, pero en Juan 16, versículo 27, 28 y 30, Jesús dijo, yo salí del Padre, yo salí de Dios y he venido al mundo. Y lo repite 3 veces. Y la palabra en griego es exergomai, que quiere decir partir. Literalmente salió de una primera persona que es el Padre. Por lo tanto, cuando Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, es totalmente verdadero. No hay por qué tratar de interpretarlo de otra manera. Jesús, al salir de la persona misma del Padre,
es el alma del Padre, el verbo del Padre que se hizo carne. Ver a Jesús es como ver al Padre. Ahora, ¿por qué tiene que salir el Hijo de la persona del Padre? Porque alguien tiene que cargar los pecados de todos nosotros en un cuerpo humano y alguien tiene que recibir la muerte del Hijo de Dios como pago por todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Juan 16, versículos 27, 28 y 30. Si quieren vamos a buscarlos en nuestra Biblia, porque ahí se explica por qué aparece esta palabra en plural de Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre. No significa que en la eternidad eran tres seres divinos, es un solo Dios, pero Jesús ya había salido del Padre antes del principio de la creación, por eso dice hagamos. Vamos a ver qué dice Juan 16, versículos 27, 28 y 30. ¿Alguien los quiere compartir? Juan capítulo 16, versículos 27, 28 y 30. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal, hermana Ivonne? Adelante, amada hermana. Amén. Juan 16, versículos 26, 27 y 28. 27, 28 y 30, por favor, hermana Ivonne. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez voy al mundo y voy al Padre. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Amén. Jesucristo es la manifestación del Padre en un cuerpo humano, hecho hombre. No nos debe de quedar la menor duda. La enseñanza de la Trinidad que ataca la deidad de Cristo es una mala enseñanza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Sin embargo, se pueden manifestar simultáneamente al mismo tiempo, como lo vemos en Mateo 3, 15 al 17, en el bautismo de Jesús, en Juan capítulo 12, cuando los griegos buscan a Jesús y se oye la voz del Padre en el cielo y el Hijo ya tiene el Espíritu Santo, y también la podemos ver la manifestación simultánea de los tres que son un solo Dios en Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración, cuando el Padre desaparece a Moisés y a Elías y dice, este es mi Hijo, a él oíd. Sin embargo, esto no significa que en la eternidad sean tres seres divinos. Es un solo Dios único y verdadero, que hizo que de su propio seno saliera su palabra y se hiciera hombre, su propia alma. ¿Cómo podemos demostrar bíblicamente que Jehová tiene un alma? Hay muchos versículos donde podremos demostrar que el Padre tiene un alma. ¿Y cómo podemos demostrar bíblicamente que Jesús, el Hijo, tiene un alma? Hay varios versículos en el Nuevo Testamento donde podremos demostrar que Jesús tiene un alma. Jesús es el alma del Padre, el verbo de Dios que se hizo carne. Por eso Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y si ustedes ven en el Antiguo Testamento, comprobando que el Padre tiene un alma, en Zacarías capítulo 11, 520 años antes de que Cristo se hiciera hombre, dice, mi alma, dice Jehová, los aborreció y ellos me aborrecieron a mí. Es interesante eso, pues. Y dice que en un mes, mató a 3 pastores, que son los fariseos, los escribas y los principales sacerdotes. O sea, 3 del grupo religioso, ¿verdad? 3 oficios que se desempeñaban en la manifestación en el tiempo de la visitación del Mesías prometido al pueblo judío. Es impresionante eso, pues. Ahora, ya podemos ver con un panorama más bíblico por qué hay una palabra en plural cuando dice Dios, hagamos al hombre. El Hijo ya había salido de la persona del Padre porque sale antes de la fundación del mundo. Por eso vemos al Hijo con el Padre. Por eso en Apocalipsis vemos al Hijo a la diestra del Padre. Esa enseñanza de la Trinidad católica, que está mal, que nosotros arrastramos, que enseña que son 3 dioses o en la eternidad eran 3 seres divinos, no se puede sostener bíblicamente. Primera de Corintios 15, versículo 26 en adelante nos enseña el mecanismo de acción del Dios Trino. El Hijo sale del Padre y el Padre le sujeta todas las cosas debajo de sus pies, pero al salir del propio Padre es la misma esencia, sustancia del Padre. Verlo a Él es como ver al Padre, es el mismo resplandor de su gloria, tal como dice Hebreos capítulo 1. No nos debe de quedar la menor duda. Las enseñanzas de la Trinidad que ataquen la deidad de Cristo debemos de desecharlas, porque Cristo es Dios. No debemos pensar que el Padre es superior al Hijo o que el Hijo es superior al Padre. Si sacamos de contexto los versículos,
vamos a ser engañados fácilmente. Por eso hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Podemos ver en la palabra de Dios, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, donde el Padre dice del Hijo: oh Dios, tu trono para siempre. Esto no quiere decir que el Hijo sea una deidad superior al Padre, sino que el Hijo, al salir del Padre, es Dios mismo que se nos manifestó hecho hombre. Jesucristo vino hecho carne. Y esa es la enseñanza bíblica de la Trinidad bíblica, aunque la palabra no está, pero sí podemos enseñarlo bíblicamente sin tener que depender de las enseñanzas del catolicismo, que ellos literalmente piensan, aunque no lo digan, que son 3 dioses y que hay un cuarto asiento para la Virgen María como corredentora. No, tal cosa no enseña la palabra de Dios. Dice aquí en nuestro estudio: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan perfecto de Dios siempre consistió en cómo Él nos salvaría a nosotros, y no cómo nosotros nos salvaríamos por medio de nuestras buenas obras provenientes de una simiente pecaminosa. Por eso es por gracia enteramente la salvación. Pero aunque no fuimos salvos por obras, sí somos salvos para que el Espíritu Santo reproduzca la vida de Cristo en nosotros, que está llena de buenas obras. Pero estas buenas obras no son para que seamos salvos, sino que son el fruto de una verdadera conversión, de una verdadera salvación. Estas obras son porque ya somos salvos, porque ya estamos sellados con el Espíritu Santo. Ya Cristo nos dio vida eterna. Juan 5:24 dice, Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora el Hijo nos ha dado vida, tenemos vida eterna. Jesucristo, el Cordero de Dios, nos ha dado la vida eterna. Ya no somos descendientes de Adán, porque Cristo crucificó nuestra antigua naturaleza pecaminosa, enviudó nuestras almas del antiguo marido y nos dio un nuevo marido que es Él mismo. Enviudó nuestras almas purificándolas con su preciosa sangre en la cruz y nos resucitó juntamente con Él para unirnos a su Santo Espíritu en los lugares celestiales. Y Él nos da una nueva identidad unida a Él, que tiene un nuevo corazón, una nueva mente y que está alineada a la voluntad de Dios. Éramos de la familia de Adán, la familia incorrecta, la familia del pecado. Pero ahora hemos sido nacidos de nuevo a una nueva esperanza de vida, la familia de Dios. ¿Quieren seguirme con su vista, amados hermanos, y buscar Efesios 2:19? Efesios 2:19 y Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 y Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una nueva ciudadanía porque el antiguo ser pecaminoso fue crucificado juntamente con Cristo, y cuando Cristo resucitó al tercer día, resucitó sin llevar sobre sí mismo al viejo hombre, lo dejó sepultado, y Él resucita en una forma glorificada, y nos une y sujeta nuestras almas por medio de su fe a la eternidad en los lugares celestiales, porque Jesús, como Dios mismo, tiene el atributo incomunicable de la omnisciencia, la omnisapiencia. Él sabía de antemano, y por eso tenía un gozo delante de Él, todas las almas de generaciones futuras que habrían de creer en Él como su único y suficiente Salvador. Él lo sabía, y Él, en su plan perfecto y soberano, derramó gracia sobre gracia para llevarlo a cabo. Y el Espíritu Santo tiene la facultad de convencer de pecado, justicia y juicio. Y nosotros somos embajadores del ministerio de la reconciliación. Es decir, que el Espíritu Santo habla por medio de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, que va a ser arrebatada muy pronto, a la final trompeta. Dice aquí en nuestro estudio, ¿qué quiere decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios? Obviamente no se refiere al cuerpo, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere? El hombre fue creado a la imagen de Dios con alma, espíritu y cuerpo. Dios decidió que el hombre iba a tener mente, voluntad y emociones de acuerdo a su imagen. Cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, no dice que hizo dioses. Eso sería idolatría, eso sería una herejía, eso sería mormonismo. No está diciendo eso. Mente, emociones, sentimientos, voluntad. Lo hizo para que pudiéramos conocerle, pensáramos como Él, tuviéramos emociones e hiciéramos decisiones como Él. Dios siempre quiso comunicarse y tener una relación estrecha con nosotros. En el huerto del Edén, Adán y Eva podían relacionarse
no de forma ilimitada como nosotros la iglesia, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16, pero sí se podían relacionar con Jehová de forma limitada, cada vez que la voz de Jehová se paseaba por el huerto del Edén. Ahora miren, cuando dice la voz de Jehová se pasaba por el huerto del Edén, se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. La voz de Jehová se paseaba por el huerto del Edén. Entonces podía relacionarse Adán y Eva de forma limitada con el único Dios verdadero. A pesar de que eran perfectos, no tenían el Espíritu Santo. Si ustedes ven Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, y esto no se los van a enseñar en ningún instituto bíblico, porque esa parte parece que ha quedado sepultada por varios siglos al parecer. Dice que el primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante, que es Jesucristo. Jehová sopló aliento de vida sobre Adán y se convirtió en un alma viviente. Es decir, que Adán no tenía el sello del Espíritu Santo. Pero Jesucristo es espíritu vivificante. Él nos da el soplo de vida que sí da el Espíritu Santo, que sí nos da la vida eterna, que sí regenera nuestras almas y circuncida nuestros corazones. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo de carne. Adán y Eva eran perfectos, como Satanás, pero se corrompieron, como Satanás. De hecho, fue Satanás quien produjo su propio pecado en Adán y Eva de querer ser como Dios. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto serán como Dios. Produjo su propio pecado de querer ser Dios, cuando solamente hay un único Dios. Y hoy en día vemos que el hombre siempre se esfuerza por ser su propio Dios. Que nadie le diga qué tiene que hacer, que nadie controle su vida. Él quiere hacer y deshacer cuando él quiera, vivir el aquí y el ahora. Esa doctrina es diabólica y proviene del diablo. Él quiso ser como Dios. Eso lo vemos muy bien establecido en el mundo, pero eso está mal. Hermano Miguel, adelante, hermano. Hermano, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, así se hizo Adán. Cuando ellos pecan, pierden, no solamente el espíritu muere, sino también pierden la imagen de Dios. Por decir, en Efesios 4, 23 y 24, dice, para no creyente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. A nosotros nos dice que nos santifiquemos. Adán era santo, Adán andaba en la verdad, y Adán era justo, o lo estoy revolviendo. No, hermano. Si vemos el contexto de Efesios 4, está hablando del despojamiento y del revestimiento. Si comenzamos a ver desde el versículo 22 de Efesios 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre viene de Adán precisamente, pero del Adán que perdió la imagen de Dios en la caída. Entonces recuerden que en el libro de Génesis, cuando nace su primer hijo de Adán fuera del huerto del Edén, Caín, este ya no nace a la semejanza de Dios, nace a la semejanza de su padre, con pecado. Caín nace a la semejanza de Adán caído, ya no a la semejanza de Dios. La maldición del pecado ya se comienza a heredar de generación en generación, al punto de que el rey David en el Salmo 51 dice, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Ya nacemos del todo en pecado, por eso todo ser humano sin excepción necesita a Cristo como su Señor y Salvador, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos en Adán. No existíamos, pero posicionalmente en Adán ya estábamos en los lomos de Adán, porque todos venimos de un mismo linaje, y es un linaje caído, separado de Dios, con una ruptura espiritual, en donde perdió la oportunidad de relacionarse en el huerto del Edén. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, y vestíos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es Jesucristo mismo. ¿Cómo lo podemos saber? Gálatas 3:27 y Romanos 13:14. Todos los que estáis bautizados de Cristo estáis revestidos. Y Romanos 13:14, vestíos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Génesis 3:21 vemos que después de quitar los delantales de higuera que Adán y Eva se habían hechos para cubrir su desnudez, su pecado,
Jehová tiene que matar 2 animales inocentes, que muy seguramente fueron 2 corderos. Ahorita vamos a ver por qué. Y en Génesis 3:21, Jehová viste de túnicas de pieles de animales a Adán y Eva, animales inocentes. Ahí está la figura del evangelio, que él ya se los había prometido como un primer anuncio en Génesis 3:15. Y en Génesis 3:21 viene un sacrificio sustitutivo para vestir la desnudez y el pecado de Adán y Eva con pieles de animales inocentes. Después, con Abel, el hijo menor, viene que sacrifica corderos a Jehová. No le ofrece lo mejor de sus frutos ni de sus tierras, ni va a pedirle a Caín de sus cosechas, sino que él entendía, porque sus padres le habían enseñado, lo que Jehová prometió en Génesis 3:15, el protoevangelio. Y él sabía que iba a venir un descendiente de la mujer que lo salvaría de esa ruptura espiritual, de la caída, del pecado y de todas sus consecuencias. Y por eso él sacrificaba corderos, porque él creía que era pecador porque lo había heredado de sus padres. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Entonces ahí vemos la sombra del Evangelio en Génesis 3:21. Adán perdió la imagen de Dios cuando cayó, cuando la muerte entró y su espíritu murió y quedó imposibilitado de relacionarse con Dios, y por un solo pecado fue expulsado del huerto del Edén. Y Jehová, como lo vimos en la lección pasada, puso un querubín con una espada revolvente para que guardase el jardín del Edén, no sea que entraran y echaran mano al árbol de la vida y vivieran en pecado por toda la eternidad, porque tenía que cumplirse la promesa de salvación. Por lo tanto, cuando armamos el rompecabezas del Evangelio escondido en el Antiguo Testamento, podemos saber que Adán y Eva sí fueron salvos. Aunque no vieron la manifestación de Cristo aparecerse, sí lo creyeron. De hecho, Abraham tampoco vio la manifestación de carne de Cristo, pero sí lo vio como una cristofanía. Se le apareció Jesús. En Génesis 14, Melquisedec, y en Génesis 18 y 19, cuando le dice: el próximo año tendrás un hijo de Sara, tu mujer, al padre de la fe, Abraham, y después destruye Sodoma y Gomorra. Vemos las teofanías, las cristofanías, las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, Adán no era justo porque no tenía el Espíritu Santo, no estaba revestido de la justicia celestial de Jesús. Satanás era perfecto hasta que se halló en él maldad. Satanás no estaba sellado con el Espíritu Santo. Satanás era un querubín protector, tenía un santuario y su vestimenta estaba hecha de 9 piedras preciosas, pero por la multitud de sus contrataciones se halló en él maldad y comenzó a amarse a sí mismo en vez de amar a Dios. Comenzó a amar su propia hermosura y olvidó quién le había hecho hermoso. Adán perdió la imagen de Dios cuando entra el pecado y cae. Y esa caída Adán se la hereda a toda la raza humana. Por eso Romanos 5:12, si quieren vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18, dice que por un hombre entró la muerte a todos, por cuanto todos pecamos en Adán, ya nacemos muertos espiritualmente. Entonces el viejo hombre o el espíritu muerto de Adán es puesto en el cuerpo de Jesús. ¿En dónde está eso en la Biblia? Romanos 8:3. Dice que él condenó al pecado, en singular al viejo hombre, en su carne. ¿Alguien quiere leer Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18? Amén. Adelante, hermana. Dice así la palabra del Señor. A partir del versículo 12, ¿hasta qué versículo, hermano? Disculpe. Del 12 al 18, porfa, hermana Yuri. Amén, gracias. Por tanto, como el pecado es por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte sobre todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Amén. Gracias, hermana Yuri. Entonces podemos ver a la luz de la palabra de Dios esta pregunta que nos hace el hermano Miguel. Adán no era justo. Era perfecto, sí, pero era una perfección que podría ser corruptible, como la de Satanás. En cambio, las almas regeneradas que Cristo justifica, como el justo que murió por los injustos y que nos justifica a los que somos de la fe de Jesús, nos hace espíritus de justos hechos perfectos, puestos en el monte de Sión, en Jerusalén, la celestial, la cual es madre de todos, tal como nos enseña Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 está este versículo, ¿verdad? Ahora, la hermana Yuri nos compartió Romanos 5, versículo 12 al 18. Ya vimos que desde que Adán cayó, entró la muerte a todos los seres humanos. Entonces, los hijos de Adán ya no nacen a la semejanza de Dios, nacen a la semejanza de Adán, con una naturaleza caída, con un espíritu muerto, separados de Dios por el pecado. Y por eso vino Cristo, a morir en la cruz y ocupar nuestro lugar en el monte Calvario y resucitar al tercer día, para que después de emblanquecernos con su preciosa sangre, nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él, por los méritos de Él, por gracia y no por obras. Vean lo que dice acá en nuestro estudio. ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios? Obviamente no se refiere al cuerpo porque Dios es espíritu. El hombre fue creado a la imagen de Dios con alma, espíritu y cuerpo, lo que veíamos hace rato. Ahora, nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos el espíritu de Jesucristo adentro de nosotros. Vamos a buscar Romanos 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y quisiera pedirle a la hermana Day o a la hermana Nay si nos lo pudieran compartir. Hermana Nay o hermana Day, si nos pueden compartir, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 9. Amén, hermano. Adelante, hermana Day. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Y en el griego original dice, el tal no es de él. No es que es medio convertido o a 60% de avance de conversión. O es o no es. Entonces nosotros vivimos según el Espíritu. Recuerden que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Juan 3, 6 y 12 dice que lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no puede producir la vida espiritual. La carne no puede producir la vida de Cristo. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu sí puede producir la justicia de Cristo en y a través de nosotros. Solamente los nacidos de nuevo tienen la simiente, la semilla de Cristo adentro de nosotros, la iglesia, la novia del Cordero. Solamente nosotros estamos revestidos de la justicia perfecta del Hijo de Dios. Somos aceptos en el amado. El Padre nos mira en los méritos de su Hijo, no en nuestra propia justicia personal, ni nuestra propia bondad, ni conforme a nuestras obras, sino por los méritos de Jesucristo. Por eso salió del Padre Jesús para hacer lo que el hombre pecador jamás iba a poder hacer. El hombre pecador, ni naciendo de nuevo en el vientre de su madre 100 veces, puede ser justo por sí solo. Pero Jesucristo, siendo Dios mismo, se hizo hombre una sola vez y en un solo acto hizo lo que nosotros ni todos juntos podríamos hacer. El justo murió por los injustos, Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice aquí en nuestro estudio, Primera de Tesalonicenses 5:23. Síganme con su vista y ayúdenme para buscar primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y recuerden, Adán perdió la posibilidad de relacionarse con Dios en el huerto del Edén. Adán no le creyó a Dios y su pecado trajo la muerte espiritual. El pecado de Adán, amados hermanos, trajo 3 consecuencias. La primera, muerte espiritual. Adán ya tenía un espíritu roto. Segunda consecuencia, la muerte física. Ahí vemos que Satanás sí es el padre de mentira, porque él les dijo que no iban a morir, pero Adán se murió a los 930 años. Y la tercera consecuencia, muerte eterna. A los que mueren sin Jesús van al Hades, y después de ir al Hades, después del reino milenial, van al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En resumen,
el nacido de nuevo nace una vez, y si no viene Cristo a arrebatarnos antes, muere una vez. Pero si viene Cristo a arrebatarnos antes, ya no muere ni una vez. Pero el inconverso, que no tiene a Cristo, que está sin Dios, sin esperanza en el mundo, nace una vez y muere 2 veces, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero nosotros nacemos 2 veces, primera del vientre de nuestra madre y segunda cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo por la fe en el Evangelio. Vean lo que dice aquí, primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién lo quiere compartir? Amén, hermano. Adelante, hermano Nay. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí está, hasta el arrebatamiento está incluido en ese versículo. Y la segunda etapa de la gracia de Dios, la segunda realidad de la salvación, la santificación. Dice que, y el mismo Dios de paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, dijo Jesús, pero ahora la paz de Cristo ya está en nosotros. Ya fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, vean, este ser es singular, pero está conformado de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y luego dice sea, en singular otra vez, un solo ser conformado de 3 partes, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, el 24. Ahora, si yo le preguntara a la hermana Nay, o a la hermana Dey, o a la hermana Marta, o al hermano Octaviano, al hermano Miguel, al hermano Diego, al hermano Damián, al hermano Ángel, a la hermana Cristina, ¿cuántas Cristinas son? Hermana Marta, ¿usted tiene un espíritu? Buenas noches. ¿Qué tal, hermana? Buenas noches. La hermana Marta tiene un espíritu nacido de nuevo. No es el espíritu muerto de Adán. Ya no es la herencia de Adán. Ahora la hermana Marta está puesta en Cristo con una nueva naturaleza, un espíritu nuevo y recto adentro de ella. Pero la hermana Marta también tiene un alma. Y la hermana Marta tiene ese espíritu nuevo con su alma adentro de su cuerpo. Pero ¿acaso la hermana Marta son 3 Martas o es una sola Marta? Una, conformada de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, un solo ser. Sin embargo, el cuerpo temporal que tiene la hermana Marta y el que tenemos nosotros no es el que vamos a tener en la eternidad. Dios nos va a dar cuerpos glorificados, pero eso todavía no lo tenemos, aunque posicionalmente ya es nuestro. Pero condicionalmente todavía no viene el cumplimiento porque todavía no suena esa poderosa trompeta, pero el cuerpo glorificado ya está apartado para los hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos 8:30. ¿Alguien quiere leer Romanos 8, versículo 30? ¿Lo busco, hermano? Sí, por favor, hermana Marta. Voy. Romanos 8:30. Sí. Y este versículo es una prueba bíblica muy contundente de que es vida eterna, no temporal. De que la vida eterna no se puede perder porque no proviene por los méritos del hombre, sino es un regalo a través de Jesucristo. Adelante, hermana. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Adán y Eva, Maravilloso. ¿verdad? Adán y Eva se perdieron en el huerto del Edén cuando cayeron, pero el Hijo de Dios no se puede volver a perder porque está sellado con el Espíritu Santo. E inclusive Dios, en este versículo que nos compartió la hermana Marta, promete que también el cuerpo glorificado ya es una verdad eterna en el creyente. A estos también glorificó. Aunque el arrebatamiento no ha venido todavía, el cuerpo glorificado ya es un hecho para cada creyente. Esto es algo precioso, pues. Vean lo que dice en nuestro estudio. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. Y recordemos, nosotros ya no somos de Adán, somos de Cristo. Ya no estamos en Adán, en muerte. Estamos en Cristo, en vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, me las dio. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre,
Pero luego Jesús dice, el Padre y yo uno somos. O sea que están en la misma mano. ¿Alguien quiere compartir Génesis capítulo 2, versículo 8? Amén. Adelante, amada hermana. Adelante, hermana Arley, ¿quieres compartirlo? Génesis 2, 8. Ah, perdón, hermano Eduardo. Disculpa, adelante, hermano. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Ahí podemos ver, ¿verdad? ¿Dónde fue puesto Adán? Ya fue puesto en un paraíso terrenal. Ya estaba todo completo ahí. Ahora, existen 3 paraísos en la Biblia. Tenemos un paraíso terrenal con Adán y Eva en el Edén. Tenemos un paraíso temporal en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, en Lucas capítulo 16, que era donde iban los creyentes del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento que creían en el Mesías venidero, aguardando que Él viniera, y sus almas eran depositadas, guardadas y protegidas por Dios en un lugar llamado seno de Abraham. Ahí van todos los que creían en la promesa de Jesús. Y tenemos un paraíso eterno en el tercer cielo, descrito en 2 de Corintios capítulo 12. Un paraíso eterno donde el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó decir a los ángeles cosas indecibles y vio cosas indescriptibles y escuchó cosas que no le es dado al hombre el poder decirlas. Este es el tercer cielo. Ahí está el paraíso para los hijos de Dios. Antes de que Cristo viniera hecho carne, nadie podría subir al tercer cielo. Iban al seno de Abraham los creyentes y al Hades iban todos los que no creían en el Mesías venidero. Y tengan en cuenta que en el antiguo pacto había un conocimiento muy fresco de Dios, que generación en generación se fue pervirtiendo, ¿verdad? Y aún las esposas de los hijos de Noé llevaban este conocimiento, a pesar de que muy seguramente alguna de ellas no era creyente y a través de ellas viajó el linaje, la semilla de la serpiente, porque también recordemos que el diablo tiene su simiente también. En Génesis 3:15 lo acabamos de comprobar hace un momento. Dice aquí en nuestro estudio, Dios sembró un jardín precioso para Adán, porque Dios le amaba. Cuando el jardín estuvo listo, el hombre aparece en la escena. Adán no escogió vivir en el Edén, simplemente Dios lo puso allí. Tampoco escogió a su esposa, no le dijo a Dios cómo la quería, si rubia, pelirroja, cabello negro, morena, güera, chaparrita, alta. Simplemente fue puesto a dormir y del costado de Adán, de la costilla del hombre, Dios hizo a la mujer y Adán la recibió con gran alegría, ¿verdad? Dios sembró un jardín precioso para Adán porque Dios le amaba. Cuando el jardín estuvo listo, el hombre aparece en la escena. Adán no escogió vivir en el Edén, simplemente Dios lo puso allí. Como Dios lo creó, él tenía el derecho de ponerle donde quisiera y decirle qué debía hacer. Adán pertenecía a Dios. ¿Y qué de nosotros? Nosotros en una condición muy superior a Adán, porque Adán era alma viviente, pero el postrer Adán, Jesucristo, es espíritu vivificante. Y nosotros estamos puestos en Cristo. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 3 y Efesios capítulo 2, versículo 6. Adán es un hombre terrenal, hermanos. Adán no estaba en los lugares celestiales. Nosotros sí estamos en los lugares celestiales. Quiero hacer mucho contraste en esto porque casi no se enseña esto en la palabra de Dios y el creyente piensa que cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, ya volvimos a estar en comunión como Adán lo estaba en el huerto del Edén, y no es así, hermanos. Es algo muy superior a lo que Adán tenía. Adán y Eva no podían estar continuamente en la presencia de Dios. Jehová los visitaba de vez en cuando. Jehová no vivía con ellos. El Espíritu Santo sí vive adentro de nosotros, y nosotros sí vivimos en los lugares celestiales espiritualmente hablando, aunque seguimos andando aquí en la tierra. Así que vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 y Efesios 2, versículo 6. Adelante, hermano Diego.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Al primer hombre, Adán, alma viviente, lo bendijo terrenalmente, en un huerto terrenal que ya no existe, ya no está. Inclusive al pueblo bendito de Israel, Dios bendiga a Israel, pueblo bendito de Dios, le bendijo con bendiciones materiales terrenales. Pero a la iglesia, la novia de Jesucristo, se le bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes, celestiales, riquezas de su gracia eternas, perdurables, muy superiores a las materiales. El pueblo de Israel perseguía riquezas materiales, pero la iglesia tiene toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Se le ha concedido gratuitamente todo lo que es de Cristo. Romanos 8:17 dice que si hijos de Dios, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Efesios 2, versículo 6. ¿Quién quiere compartir Efesios 2:6? Hermana Arley, ¿lo quieres compartir? Veo tu manita levantada desde hace rato. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Arley. Esto no es un cuento de hadas, hermanos. Esta es la verdad posicional de la iglesia. Esta es la posición del creyente unido a Cristo. Nosotros fuimos puestos en Cristo, en el poder de su resurrección. Por eso el Espíritu Santo despliega el poder resurrector de Jesucristo cuando andamos por fe. Adán no estaba puesto en los lugares celestiales, nosotros sí. Si ustedes ven con detenimiento Efesios 1:17 al 20, habla de la supereminente grandeza de su poder, con la cual puede resucitar a los muertos, la cual operó también en Cristo, resucitándole de los muertos. Pero dice que ese mismo poder soberano opera en la iglesia también, pero no lo creemos. Cuando leemos versículos como este que nos compartió la hermana Arley, nos cuesta mucho trabajo creerlo. Pensamos que está hablando de algo metafórico o algo poético. No lo queremos creer. Dice que juntamente con Él nos resucitó, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, pero también a la iglesia juntamente con Él, hermanos. Y juntamente con Él lo resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra nueva posición. Ese es nuestro nuevo estatus espiritual, si ustedes quieren llamarlo así. Nuestra nueva condición espiritual. Estamos puestos en Cristo, ya no en Adán. Fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo con una nueva unión viva y verdadera y eterna e irreversible, que además tiene poder de reproducir la naturaleza del Hijo de Dios en y a través de nosotros. Por eso Pedro también nos dice en 2 de Pedro 1, 3 y 4, que todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder y excelencia, para que seamos participantes de su naturaleza divina. Tenemos preciosísimas promesas, grandísimas y preciosas promesas. Hermano Miguel, ¿quería comentar algo, amado hermano? Sí, hermano, mire, bueno, me vino acá que una de las, antes lo veía yo como un castigo, pero ahorita por lo que está viendo es como la misericordia de Dios. En Génesis 3:20 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí pues vemos que nosotros ya comimos de la vida de Cristo, ¿no? Ya estamos puestos en Cristo para una vida eterna. Y aquí de alguna manera estaba protegiendo a los nuevos seres a que no quedaran en el estado que estamos todos nosotros, no se viera. Ajá. Sí, porque dice aquí, dice, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sí, gracias hermano Miguel, buena pregunta. Miren, Adán y Eva podían comer del árbol de la vida estando en el huerto del Edén. El árbol de la vida en la dispensación de la inocencia representa a Cristo. Ahí está el evangelio en la dispensación de la inocencia. Jesucristo
el árbol de la vida es un símbolo de Cristo adentro del jardín del Edén. Pero como la vid no había caído en la tierra, acuérdense lo que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid todavía no había caído en la tierra, no se había hecho hombre. Juan 12, 24, Jesús dijo: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si éste muere, lleva mucho fruto. Romanos 6, 5 dice que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, para vivir en la semejanza de su resurrección. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Adán y Eva echaban mano al árbol de la vida después de la caída, ellos iban a vivir eternamente en pecado, sin posibilidad de ser salvos cuando Jesús se hiciera carne. Y entonces Dios, previendo esto, puso un querubín con una espada revolvente de fuego para impedir que ellos tuvieran acceso al huerto del Edén y echaran mano al árbol de la vida para que vivieran para siempre en pecado. Dios impidió que esto sucediera y por eso puso y resguardó al huerto del Edén con querubines con espadas revolventes. ¿Eso ayuda, hermano Miguel? La hermana Arley pregunta si es lo mismo el Hades que el infierno. Son dos cosas diferentes, pero miren, no perdamos nuestro tiempo explicando cuando prediquemos el evangelio esto a un inconverso, porque no lo va a entender. Esto nada más es para nosotros, no porque seamos más inteligentes, sino porque tenemos el Espíritu Santo. El Hades es el preinfierno, si ustedes quieren, y el infierno es el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Pero cuando predicamos el evangelio, le decimos a los inconversos, a los incrédulos, que cada día que pasan sin Cristo se encuentran en peligro mortal de que si murieran hoy, sus almas visitarían el infierno. Y ahí con un inconverso no nos vamos a poner a explicar la diferencia entre el Hades y el infierno, porque una palabra coloquialmente conocida por todos los inconversos es infierno. Si le explicamos, mira, el Hades es un compartimiento que está en el centro de la tierra, en donde antes estaba el seno de Abraham, había una cima que lo divide y abajo está el Hades, y a un costado del Hades están los abismos, y al lado del abismo está el Tártaro, donde están encerrados los ángeles que desobedecieron en el tiempo de los diluvios de Noé, y de ese abismo van a salir las langostas demoníacas de Apocalipsis capítulo 9, ahí el Hades van las almas que mueren sin Jesús, no nos van a entender y solamente los vamos a revolver, los vamos a confundir. Entonces nada más para términos de evangelismo, seamos más simples para hablarlo y digamos infierno, pero sí son dos cosas diferentes. Si ustedes van conmigo a sus Biblias, en Apocalipsis 20, versículo 13 y 14, podemos ver que dice que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos y fueron lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso aniquila la falsa doctrina de la aniquilación del alma y de que el Hades, Gehenna, significa muerte o sepulcro, porque ahí separa estas dos identidades, muerte y Hades, y dice que las dos son lanzadas al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que son dos ubicaciones y dos lugares diferentes. Esto quiere decir que las almas que mueren sin Jesús están sufriendo un tormento por los siglos de los siglos en el Hades. Después del reino milenial, o sea, después de 1000 años que Cristo reine con su iglesia aquí en la tierra, antes de destruir el universo y crear cielos nuevos y tierra nueva, es desatado Satanás, porque va a ser atado antes de inaugurar el reino milenial, y es desatado por 1000 años. Y entonces después viene el gran juicio del trono blanco, que es para incrédulos, y viene la resurrección de los injustos, la segunda sección de Juan 5:29. No la resurrección de los justos, ese es el arrebatamiento. La resurrección de los injustos es la resurrección con cuerpos eternos para que vayan al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A todos aquellos que no obedecieron al evangelio de la verdad, que se quisieron justificar por sus propias obras y no por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, que nunca dejaron de tener esperanza en sí mismos como justos y pusieron a competir sus buenas falsas obras contra la obra de amor que Cristo derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces ellos van a ser resucitados después del reino milenial y van a ser lanzados con cuerpos para sufrir eternamente, ya no solo sus almas como en el Hades, sino con cuerpos eternos, en el lago que arde con fuego y azufre, donde ya estaba el anticristo y el falso profeta, y fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero todo aquel que no es hallado inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado juntamente con el diablo en ese lugar.
Ya en ese entonces, y de eso estamos estudiando los jueves en escatología bíblica. Les invitamos a los que todavía no están. Estamos estudiando algo sobre eso también. Se van a dar cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo del Nuevo Testamento. Nada más que estamos en un periodo de gracia. Por eso se ve tanta misericordia y tanta bondad de parte de Dios. Pero la gracia se va a acabar. Entonces aquellos que decían, Jesucristo ya tardó mucho en venir, lleva 2000 años diciendo que va a venir y no viene, ya no van a poder decir eso, pero ya va a ser muy tarde. Pues hemos terminado, amados hermanos. Antes de hacer una oración para despedirnos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Y recuerden, hermanos, solamente soy una ovejita de Jesús como ustedes, no soy pastor, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, hermano, de verdad que muy interesante el estudio, la enseñanza. Y bueno, le pedimos al Señor que lo siga usando de gran manera para que de lo que el Señor le dé, usted imparta. De verdad que estoy estudiando estudio bíblico, pero no me lo empezaron a dar de Génesis, sino de Mateo. Pero en el nombre de Jesús declaro que lo voy a empezar de Génesis, así como lo está haciendo usted ahorita. Porque es muy interesante saber desde los principios, porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, para poder acatar y aprender, tenemos que hacerlo desde el principio. Aún muchas personas dicen que ya están las cosas, eso fue en el pasado, pero es muy importante saber. De verdad que a mí, de verdad, para mí fue de gran bendición, de gran ayuda, y le bendigo en el nombre de Jesús, su ministerio, bendigo su familia, bendigo el grupo, y de verdad que continuemos. Es muy bonito aprender, saber, porque la palabra de Dios nos manda a impartir de lo que nos dan, enseñar de lo que se nos queda. Y por eso cuando venimos a un estudio bíblico tenemos que traer el corazón y la mente dispuesta, es aprender. Amén, amada hermana Marisol. Muchas gracias, hermana. Dios te siga bendiciendo grandemente. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanas y hermanos? Adelante, hermano Arley. Que Dios bendiga, hermanos, bendiciones. Pastor, ante todo, gracias al Espíritu Santo por la explicación que usted nos ha brindado, basamentada precisamente en esa palabra viva y eficaz que es la Sagrada Escritura. Y es muy humilde, que no normal, pero nosotros tenemos el Espíritu que es un siervo de Dios. En la Sagrada Escritura, sus frutos los conocemos. Amén. Y ciertamente se da dando frutos. Y cada palabra sale de cada una. Yo, de esto mismo de estudio de me quiero acá en una iglesia de las asambleas de Dios, en el nombre de Cristo, pero la duda mía y la interrogante es la siguiente. Cuando esté el reinado milenial, los 1000 años, o lo que se conoce como el Shabbat del milenio, después de estos 1000 años pasó por la boda. He entendido que después de esto el enemigo de las almas va a ser por un espacio de tiempo y que después de eso entonces el Señor nos va a dar la eternidad. ¿Es así o no es así? Usted me corrige, por favor. Gracias. Gracias a Dios, Dios te siga bendiciendo. Se escucha un poquito entrecortado, pero creo que puede entender la cronología de los eventos escatológicos. Primero, la iglesia es arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento de la iglesia inicia la tribulación, la semana 70 de Daniel 9:27. Después del arrebatamiento de la iglesia, primera de Tesalonicenses 4:17, viene la angustia de Jacob, el día grande y terrible de Jehová. Y empieza el ministerio profético de los 2 testigos, Apocalipsis 11:2. Luego matan el anticristo a los 2 testigos y empieza el ministerio evangelístico de los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Entonces termina los 7 años porque en el cielo se están celebrando las bodas del Cordero y una boda judía dura una semana, 7 días. Pero como son días en años, pues son 7 años. Baja Cristo, el retorno de Jesús con la iglesia, Zacarías 14, Isaías 63, Apocalipsis 19, la batalla de Armagedón.
y pone fin a la gran tribulación, ata al diablo, destruye al anticristo con el resplandor de su venida y se mancha de rojo su ropa en sangre. Pero no es la sangre que salió de su cuerpo en la cruz, es la sangre de sus enemigos. Isaías 63. Inicia el reino milenial ya con el diablo atado en el abismo, es atado en el abismo el diablo, inicia el reino milenial, todas las naciones tienen que ir a Jerusalén una vez al año a adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y si no van, no va a llover en sus países, y terminando los 1000 años de reinado perfecto, es soltado el diablo un poco de tiempo, y se cumple de forma total, ya no parcial, Ezequiel 38 y 39, las batallas de Gog y Magog. Entonces, el diablo vuelve a engañar a las naciones, que son los sobrevivientes de la gran tribulación, que sí se siguieron multiplicando y a ellos sí les siguieron haciendo hijos y van a vivir como Adán un montón de años, pero sus cuerpos no son glorificados, simplemente son como Adán en el estado perfecto del Edén, no en el estado celestial de cuerpos celestes como la iglesia en el reinado milenial. Y entonces este grupo de personas va a ser engañado por Satanás y se van a multiplicar tanto y van a volver a tratar de pelear contra Jesús. Y ahora sí Jesús, el Señor, los destruye. Echa al diablo al lago que arde con fuego y azufre, donde previamente 1000 años antes ya habían sido lanzados el falso profeta y el anticristo. Y ahora sí viene el gran juicio del trono blanco, hermana Arley, después del reino milenial. Viene el gran juicio del trono blanco y ahora sí, todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida, que no son la iglesia comparece en el tribunal de Cristo en el cielo, no en el gran juicio del trono blanco, es resucitado todos los inconversos y son lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Dios destruye el universo, ¿verdad? Las potencias de los cielos son conmovidas, como dice el apóstol Pedro, vienen cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén desciende del cielo en una nueva creación, vienen 7 cosas nuevas, y ahora sí, como Dios ya destruyó el universo, ya no existe el sol y ya no existe la luna, que lo que estudiamos hoy, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, pero el resplandor mismo de la gloria de Jesús nos va a alumbrar todo el tiempo, porque Él mismo va a vivir con nosotros en la nueva Jerusalén, donde hay calles de oro y mar de cristal mezclado con fuego, y 12 puertas y 12 columnas con una perla preciosa incrustada en cada una de ellas. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermana Arley. Es una cronología resumida, pues, de la escatología en lo porvenir, los eventos en lo porvenir. Bien, hermanos. Gracias a Dios, amados hermanos. Y pues hemos terminado. Si Dios nos presta la vida y no viene el Señor antes, ojalá que sí, pues ya no tendríamos necesidad de seguir estudiando, porque ya sería abierto nuestro entendimiento de golpe, ¿verdad? Vamos a conocer cómo fuimos conocidos, como dice 1 Corintios 13. Pero si no somos arrebatados todavía y el Señor nos presta la vida, nos vemos el jueves en nuestro estudio de escatología bíblica, amados hermanos. Quisiera pedirle a alguien que nos despida con una oración de los que están conectados, hermanos y hermanas. ¿A quién le gustaría despedirnos con una oración? Hermano Octaviano, hermano Paco. Hermana Cristina. Hola, hermano. Sí que yo oro para terminar la sesión. Adelante, amado hermano, porfa. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de nuevamente repasar lo que es bien en tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están en esta sesión, y te pedimos sobre todo por sus corazones, que puedas reforzarnos a nosotros para poder estar cada vez más cerca de la imagen en nuestros espíritus. Te pido por nuestras familias y porque este estudio pues sea de gran riqueza para nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Listo, amados hermanos. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Hasta luego. Amén, bendiciones. Bendiciones. Amén.
Bumpy. Bumpy, Bumpy. Perrita Bumpy. ¿Eh?